En la ciudad de Córdoba, en el año 1977, las calles empedradas parecían susurrar secretos que solo los que caminaban de noche podían escuchar. La bruma del amanecer se mezclaba con el aroma a café recién hecho y a tierra húmeda después de la lluvia, creando un velo casi fantasmal sobre los techos de tejas rojas y los árboles que bordeaban la plaza central. Entre el murmullo de las fuentes y el silbido del viento, se percibía una calma engañosa, como si la ciudad guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. En medio de esta atmósfera silenciosa y cargada de misterio, surgía la figura de Martín Duarte, un joven de 22 años, con ojos que reflejaban una curiosidad insaciable y un deseo profundo de vivir experiencias que lo sacaran de la rutina monótona de la vida en un pueblo pequeño. Martín vivía con su madre, doña Clara, en una casa modesta cerca del Parque Sarmiento. Su padre había fallecido años atrás en un accidente de tránsito, dejando en él una sensación de fragilidad y una necesidad de proteger a los suyos. Cada mañana, Martín recorría las calles de Córdoba con su bicicleta antigua, saludando a vecinos y comerciantes que ya conocían su sonrisa amable y su disposición a ayudar. Sin embargo, bajo esa fachada amable, había un anhelo constante de aventura, de romper los límites de la ciudad que, aunque hermosa, se sentía pequeña y limitada para alguien con sueños grandes. El joven trabajaba en una librería del centro, un lugar donde el olor a papel y tinta lo transportaba a mundos lejanos que nunca había visitado. Entre los anaqueles, Martín encontraba refugio. Allí se sentía dueño de su propio universo, capaz de viajar con la mente a lugares que los pies no podían alcanzar. Era conocido por su amabilidad, por su disposición a escuchar a todos y por una curiosidad que a veces lo llevaba a preguntar demasiado sobre la vida de los demás. A pesar de esto, nadie sospechaba que su vida estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Las noches en Córdoba eran silenciosas pero inquietantes. Los faroles proyectaban sombras alargadas sobre las calles, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Martín disfrutaba de pasear por esos senderos oscuros, escuchando el canto lejano de un búho o el crujido de las hojas secas bajo sus pies. A veces, se detenía en la esquina de la vieja estación de tren, observando cómo la bruma hacía que las luces distantes parecieran danzar como fantasmas. Había algo en esa soledad que lo atraía, algo que le recordaba que cada ciudad guarda secretos que solo los valientes se atreven a descubrir. Sus amigos lo describían como alguien lleno de energía, capaz de transformar cualquier encuentro trivial en una conversación profunda sobre sueños y proyectos. Sin embargo, Martín también tenía momentos de introspección, donde su mirada se perdía en el horizonte, imaginando caminos que nunca había recorrido. Era en esos instantes donde se veía reflejada su verdadera vulnerabilidad, el miedo de no encontrar su lugar en un mundo que parecía demasiado grande y complejo para él. Esa combinación de valentía y fragilidad lo hacía irresistible, al mismo tiempo, susceptible a los misterios que la vida le pondría frente a él. Un viernes por la tarde, 15 de julio de 1977, la ciudad parecía más silenciosa de lo habitual. La bruma se había espesado, y la luz del sol apenas lograba atravesar el cielo nublado. Martín salió de la librería con su mochila al hombro, decidido a dar un paseo por los alrededores del río Suquía, un lugar que le otorgaba una sensación de libertad y tranquilidad. No imaginaba que aquella caminata marcaría el inicio de un misterio que aún hoy, décadas después, mantiene en vilo a quienes conocen su historia. La plaza central estaba desierta, solo un par de niños jugaban cerca de la fuente, mientras sus madres charlaban en bancos lejanos. Martín saludó con una sonrisa, aunque nadie parecía notarlo en esa tarde gris. El sonido del agua corriendo en la fuente parecía acompasarse con los latidos de su corazón, creando una melodía silenciosa que acompañaba sus pasos. Cada árbol y cada banco parecían custodiar los secretos de la ciudad, como si ellos mismos supieran que algo estaba a punto de suceder. Martín cruzó el puente de hierro que daba acceso a los senderos del río. Las maderas crujían bajo su peso, y un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó al viento helado que comenzaba a soplar. En la lejanía, se podía ver la silueta de un hombre que parecía observarlo desde la orilla opuesta. La figura era borrosa, y Martín no le dio importancia, pensando que se trataba de un pescador solitario. Sin embargo, aquel encuentro fortuito sería el primero de muchos indicios que convertirían su paseo en un misterio inquietante. El aroma a humedad y a tierra mojada lo envolvía mientras avanzaba por la ribera del río. Cada piedra cubierta de musgo y cada rama caída parecía narrar historias de otros tiempos, historias que solo los que prestan atención podrían escuchar. Martín sacó su libreta y comenzó a escribir pequeños apuntes, como si quisiera dejar constancia de cada sensación, de cada sonido que lo rodeaba. Era un joven meticuloso, consciente de que la memoria podía traicionarlo, y en esos apuntes encontraba una forma de inmortalizar los momentos efímeros de su vida. Esa tarde,
El sol comenzó a ocultarse tras las nubes, y la bruma se volvió más densa, difuminando las formas de los árboles y los edificios cercanos. La ciudad parecía transformarse en un escenario de otro mundo, donde la realidad y la imaginación se mezclaban sin distinción. Martín sintió una punzada de inquietud, una sensación que no había experimentado antes. Aún así, decidió continuar su caminata, confiando en que la familiaridad de Córdoba lo protegería de cualquier peligro. Lo que no sabía era que esa decisión lo acercaba a un misterio que pondría en jaque a toda la ciudad. Si te gusta este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal para acompañar los próximos casos que revelaremos aquí. Martín regresó a su casa justo cuando la luz del día se desvanecía por completo, dejando a Córdoba envuelta en un manto de sombras. Su madre, doña Clara, lo esperaba con la cena lista, el olor a guiso de carne y verduras llenando cada rincón de la pequeña cocina. Era una escena habitual, cálida y sencilla, pero Martín la observaba con una mezcla de cariño y melancolía, como si cada instante de normalidad tuviera un valor más profundo del que se percibe en la juventud. En esos momentos, el peso de la soledad que su padre había dejado se hacía sentir, recordándole que la vida podía ser frágil y efímera. Después de la cena, Martín se sentaba en el viejo escritorio que había heredado de su padre, encendía una lámpara de aceite y comenzaba a leer o escribir sobre historias que lo transportaban lejos de la rutina. Sus manos recorrían las páginas con devoción, y su mente viajaba a paisajes que nunca había visto pero que podía imaginar con una precisión casi tangible. Esa pasión por la lectura y la escritura no solo era un refugio, sino también una forma de entender el mundo y los secretos que lo rodeaban, un intento de encontrar orden en el caos de la vida cotidiana. Los fines de semana, Martín solía encontrarse con sus amigos en la plaza central o en pequeños cafés escondidos entre las calles del centro. Conversaban sobre música, cine y política, pero también compartían sueños y temores que nadie más escuchaba. Martín era un confidente natural, alguien que sabía escuchar y ofrecer consejos sin juzgar, lo que lo convertía en el alma del grupo. Sin embargo, incluso entre risas y confidencias, existía un halo de melancolía que pocos lograban percibir, un vacío que parecía crecer con cada año que pasaba. A pesar de su espíritu libre, Martín mantenía un fuerte sentido de responsabilidad. Ayudaba a su madre con las tareas domésticas, pagaba pequeñas deudas y se aseguraba de que su hogar permaneciera en orden. Esta combinación de independencia y compromiso familiar lo definía y lo hacía aún más querido por quienes lo rodeaban. Su vida, aunque modesta, estaba llena de pequeños momentos que construían un retrato de juventud intensa y cargada de promesas. Durante las tardes, cuando el sol caía suavemente sobre los techos de tejas, Martín a menudo paseaba por los senderos que bordeaban el río, observando a los pescadores lanzar sus cañas y a los pájaros regresar a sus nidos. Le fascinaba cómo la ciudad parecía transformarse según la luz y la estación del año, y cómo cada rincón guardaba historias invisibles para la mayoría. Tomaba notas, dibujaba pequeños bocetos en su libreta y soñaba con algún día publicar sus relatos, con la esperanza de que otros pudieran percibir la misma magia que él encontraba en los detalles cotidianos. Martín también tenía un vínculo especial con su vecina, Isabel, una joven que compartía su amor por los libros y la música. Juntos exploraban calles antiguas, discutían sobre autores y compositores, y compartían confidencias que fortalecían una amistad profunda y silenciosa. Isabel representaba para Martín un refugio emocional, alguien que lo comprendía sin necesidad de palabras elaboradas, un ancla en medio de la incertidumbre que a veces sentía sobre el futuro. Una tarde de julio, mientras escribía junto a la ventana, Martín notó que la luz se filtraba de una manera diferente, haciendo que las sombras de los árboles se extendieran por el suelo de su habitación como dedos alargados. Sintió una extraña sensación de premonición, una inquietud que no podía explicar, y decidió salir a caminar para despejar su mente. No sabía que aquel paseo marcaría el inicio de un enigma que envolvería su vida y la de todos los que lo conocían. En sus paseos, Martín a menudo observaba los objetos cotidianos con una atención casi obsesiva, la forma en que las hojas flotaban en el río, la disposición de los adoquines en las calles, los reflejos de luz sobre las paredes antiguas. Todo se convertía en material para sus relatos, en fragmentos de un mundo que él intentaba comprender a través de la escritura. Su percepción aguda de los detalles lo hacía parecer intuitivo y sensible, pero también lo hacía vulnerable a los peligros que acechaban en los rincones menos esperados de Córdoba. A medida que se acercaba al 15 de julio, día de su desaparición, Martín había planeado visitar la vieja estación de tren y los senderos poco frecuentados cerca del río, lugares que encontraba inspiradores y solitarios. Su rutina estaba impregnada de esa combinación de curiosidad y búsqueda de libertad, una mezcla que lo hacía valiente y temerario a la vez. Cada paso que daba lo acercaba a lo desconocido,
sin que él sospechara que esa misma valentía lo pondría en el centro de un misterio que la ciudad no olvidaría. Esa noche, mientras escribía en su libreta, Martín notó que algunas páginas parecían arrugarse como si el viento hubiera entrado por la ventana, aunque todas estaban cerradas. Una sensación de intranquilidad lo invadió, pero se obligó a concentrarse en sus pensamientos y en sus sueños. La bruma de Córdoba se filtraba por las rendijas de las persianas, y un silencio pesado llenaba la casa. Era un preludio sutil, apenas perceptible, de un acontecimiento que cambiaría la vida de todos a su alrededor y daría inicio a una de las historias más inquietantes de la ciudad. El 15 de julio de 1977, Martín salió de su casa alrededor de las 5 de la tarde, cargando su mochila con una libreta, un bolígrafo y un pequeño grabador que usaba para registrar sonidos del río. La bruma comenzaba a descender, envolviendo las calles de Córdoba en un gris espeso que apenas dejaba distinguir los contornos de los edificios. Cada paso que daba sobre los adoquines húmedos parecía resonar con un eco más largo de lo normal, como si la ciudad misma contuviera la respiración, anticipando un suceso inesperado. Martín se dirigió hacia el puente de hierro que cruzaba el río Suquía, lugar que frecuentaba por la tranquilidad que ofrecía. A lo lejos, un hombre mayor pescaba con paciencia, y un grupo de niños jugaba cerca de la orilla, lanzando piedras al agua y riendo. Nadie parecía notar al joven, ni la inquietud silenciosa que crecía en el aire. Martín se detuvo unos segundos, observando cómo el agua reflejaba la luz mortecina del sol oculto tras las nubes. Aquella calma aparente contrastaba con la sensación de que algo no estaba bien. Al acercarse a los senderos menos transitados del río, Martín notó una bicicleta apoyada en un árbol, con la rueda trasera ligeramente torcida. No había nadie cerca y la escena le resultó extraña, pero atribuyó el detalle al descuido de algún vecino. Continuó caminando, mientras la bruma se espesaba, convirtiendo cada árbol y cada banco en siluetas fantasmales que parecían observarlo. Un escalofrío recorrió su espalda, y por un instante deseó no haber salido solo esa tarde. Martín llegó a un pequeño muelle abandonado, donde las maderas crujían con cada paso. Colocó su mochila en el suelo y comenzó a grabar los sonidos del agua golpeando contra los pilotes. Mientras lo hacía, creyó escuchar un susurro apenas audible entre el viento. Giró la cabeza, buscando la fuente, pero no había nadie. La sensación de ser observado lo invadió, y por primera vez en su vida sintió miedo real, un miedo que no podía ignorar ni racionalizar. Cerca del muelle, un bote viejo estaba amarrado con una cuerda desgastada. Martín lo observó con curiosidad, intentando imaginar las historias que ese bote podría contar. Cada sonido que provenía del río parecía multiplicarse: el chapoteo de los peces, el roce de la cuerda contra la madera, el crujir de los tablones. El tiempo parecía detenerse, y la ciudad detrás de la bruma quedaba cada vez más lejana, aislando al joven en un mundo entre lo real y lo desconocido. Una figura apareció a lo lejos, medio oculta entre la niebla, un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, que parecía observar a Martín sin moverse. El joven trató de no mostrar su inquietud y continuó grabando, pero cada vez sentía más que aquel desconocido lo seguía. El corazón le latía con fuerza, y cada sonido del entorno se volvía más intenso, más inquietante, como si la bruma amplificara sus miedos. Martín decidió recoger sus cosas y regresar, pero cuando giró hacia el sendero, notó que la figura había desaparecido. El muelle y la ribera estaban vacíos, y un silencio denso reemplazaba el ruido del río. Sin embargo, un sentimiento de amenaza permanecía, un presentimiento que lo empujó a acelerar el paso. En ese momento, una rama crujió detrás de él, y el sonido lo hizo girar abruptamente, sin encontrar a nadie. El miedo se transformó en pánico, pero Martín continuó caminando, confiando en que pronto estaría de regreso en la ciudad. Al llegar al puente, un pescador que solía estar allí lo llamó desde la distancia, pero Martín no respondió, demasiado concentrado en el sonido de sus propios pasos. La niebla lo envolvía por completo, borrando referencias y convirtiendo cada árbol y cada piedra en posibles amenazas. Su respiración se volvió más rápida, y la sensación de desorientación aumentaba con cada metro que avanzaba. Nunca llegó a cruzar el puente esa tarde. Martín Duarte desapareció sin dejar rastro. Horas después, doña Clara se preocupó al notar que su hijo no regresaba. Llamó a vecinos y amigos, pero nadie había visto a Martín después de salir de casa. La noche cayó sobre Córdoba y la bruma permaneció, como un velo que escondía el paradero del joven. La noticia del desaparecimiento comenzó a propagarse, y pronto la ciudad entera se vio envuelta en una tensión silenciosa, preguntándose qué podía haber sucedido en aquellos senderos solitarios cerca del río. El 16 de julio, al amanecer, la policía comenzó a recorrer la zona donde Martín había sido visto por última vez.
Buscaron el muelle, los senderos y los alrededores del río, encontrando solo la bicicleta torcida y algunas huellas de pasos que se perdían en la maleza. Nadie podía explicar cómo un joven de 22 años, conocido y querido en la ciudad, podía desvanecerse en plena luz del día. La historia de Martín Duarte comenzaba a transformarse en un misterio que Córdoba recordaría durante décadas. La desaparición de Martín Duarte dejó a Córdoba sumida en un silencio pesado y ansioso. Doña Clara, su madre, no podía comprender cómo un día normal se había transformado en una pesadilla. Cada hora que pasaba sin noticias era un golpe más a su esperanza, y cada sonido distante la hacía sobresaltarse, imaginando que su hijo estaba allí, frente a ella, pero atrapado en algún lugar desconocido. La ciudad, que hasta entonces parecía tranquila, ahora parecía mirar con ojos inquisidores a cada sombra, preguntándose quién podía haber estado detrás de aquel misterio. La policía comenzó una investigación exhaustiva. Interrogaron a vecinos, amigos y comerciantes, pero nadie había visto nada fuera de lo común. El muelle abandonado y la bicicleta torcida eran los únicos indicios de la presencia de Martín en la zona. Los agentes marcaron el lugar, tomaron fotografías y recogieron pequeñas evidencias, pero nada parecía suficiente para esclarecer el paradero del joven. Cada pista encontrada llevaba a callejones sin salida, aumentando la sensación de impotencia de quienes buscaban respuestas. Vecinos que lo habían visto caminar por la ribera relataron detalles inquietantes: la bruma más densa de lo habitual, un hombre alto vestido de oscuro, y el extraño silencio que había acompañado sus últimos pasos. Esos relatos, aunque vagos, comenzaron a crear una imagen de la posible presencia de un observador, alguien que aguardaba en la niebla. La tensión entre los habitantes creció, y muchos comenzaron a evitar los senderos del río por miedo a lo desconocido. Doña Clara, devastada, organizó pequeños grupos de búsqueda con amigos y familiares. Recorrieron los caminos y el muelle durante días, gritando el nombre de Martín, revisando cada rincón donde su hijo podría haber quedado atrapado. La desesperación se mezclaba con la esperanza, y la ciudad entera parecía acompañarla en un duelo silencioso, compartiendo el peso de la angustia que se había apoderado de su hogar. Mientras tanto, la prensa local comenzó a cubrir el caso. Los diarios publicaban fotografías del joven, detalles de su rutina y testimonios de vecinos. La historia de su desaparición capturó la atención de Córdoba, generando teorías y rumores. Algunos hablaban de un secuestro, otros de un accidente trágico, pero nadie podía afirmar con certeza qué había ocurrido esa tarde junto al río Suquía. La ciudad entera se convirtió en un escenario de misterio, donde cada rumor añadía nuevas capas de intriga. Un amigo cercano de Martín, que había compartido con él paseos y conversaciones, declaró que el joven había mencionado sentir que alguien lo observaba en días anteriores. Aunque en principio había tomado esas palabras como bromas o imaginaciones de la mente curiosa de Martín, ahora cobraban un significado inquietante. La sensación de que un extraño acechaba los pasos del joven comenzó a preocupar a todos los que lo conocían, creando un miedo silencioso que se propagaba por la ciudad. La policía revisó antiguos registros de desapariciones y crímenes en la región, buscando patrones o pistas que pudieran conectarse con la de Martín. Sin embargo, Córdoba no había tenido casos similares recientemente, y los archivos antiguos eran confusos y poco claros. Todo parecía indicar que el joven había sido víctima de un acontecimiento aislado y misterioso, lo que hacía aún más desconcertante su desaparición. Los días pasaron y la tensión aumentó. La familia de Martín y la comunidad cercana comenzaron a organizar vigilias nocturnas, recorriendo los senderos y hablando entre susurros sobre las sombras y los sonidos extraños que surgían en la bruma. Cada noche se sentía más opresiva, y la ciudad parecía perder poco a poco su calma habitual, atrapada en un miedo colectivo que nadie lograba disipar. A medida que pasaban las semanas, la investigación policial continuaba sin resultados concretos. Los testigos ofrecían relatos contradictorios. Las pistas parecían evaporarse con la misma rapidez que la bruma sobre el río. Córdoba estaba dividida entre la esperanza de encontrar a Martín con vida y la creciente certeza de que algo oscuro y desconocido había irrumpido en la vida del joven. Cada calle, cada sendero, parecía esconder secretos que nadie podía revelar. En este contexto, el misterio de Martín Duarte comenzó a atraer la atención de personas ajenas a Córdoba. Reportajes radiales y artículos en periódicos provinciales narraban la desaparición con un tono dramático, describiendo la ciudad como un lugar envuelto en un enigma inquietante. La historia del joven se transformaba en leyenda viva, y la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué no que había provocado que Martín desapareciera sin dejar rastro? Con el paso de los días, los investigadores comenzaron a notar detalles que hasta entonces habían pasado desapercibidos. La bicicleta de Martín, encontrada junto al árbol,
Tenía marcas de barro que no coincidían con los senderos usuales del río. Los agentes comenzaron a reconstruir los últimos pasos del joven, siguiendo cada indicio, cada huella, con la esperanza de que los objetos dejados atrás contaran la historia completa de lo ocurrido. Pero la niebla parecía querer ocultar más de lo que revelaba, y cada pista llevaba a nuevas preguntas, aumentando el misterio. Un testigo afirmó haber visto un vehículo antiguo estacionado cerca del muelle esa tarde. Describió un auto oscuro, de los años 60, con vidrios ligeramente empañados y un conductor que no bajó del vehículo. La descripción era vaga, pero encendió una luz en la investigación. Alguien había estado observando la zona, posiblemente esperando el momento exacto para actuar. La idea de que la desaparición no fuera accidental comenzó a tomar fuerza en los cuerpos policiales y en la comunidad, generando temor y suspicacia entre los vecinos. Algunos habitantes recordaron incidentes menores que parecían inconexos. Un hombre que rondaba los alrededores del río, comentarios inquietantes escuchados en la plaza central, e incluso sombras extrañas que desaparecían cuando se intentaba mirar de cerca. Todo esto comenzó a formar un patrón sutil, una red de indicios que apuntaba hacia alguien conocido en la ciudad, alguien que sabía moverse entre la rutina cotidiana sin levantar sospechas. La sensación de que Martín había sido elegido y observado se hacía más concreta con cada relato. La familia, desesperada, comenzó a recibir llamadas anónimas que ofrecían información fragmentaria sobre el paradero de Martín. Las voces eran bajas, distantes, y nunca daban coordenadas claras. Sin embargo, mencionaban un nombre, o mejor dicho, insinuaban la existencia de una persona que había estado siguiendo al joven por días. Cada mensaje aumentaba la tensión y el miedo de doña Clara, quien sentía que la ciudad misma se había convertido en un laberinto de secretos y amenazas. Un día, la policía encontró un cuaderno arrugado cerca del muelle, que parecía haber sido dejado intencionalmente. Dentro, había notas dispersas y dibujos de Martín, junto con un número de teléfono anotado apresuradamente. Aunque los análisis no pudieron determinar la identidad del autor, los agentes comenzaron a sospechar que la desaparición no había sido casual, sino el resultado de un plan cuidadosamente ejecutado. Cada página parecía llevar un mensaje oculto, un indicio de que alguien estaba jugando un juego peligroso con la ciudad y con la familia del joven. Entre los amigos más cercanos de Martín, surgió la sospecha de que alguien conocido podría haber estado involucrado. Recordaban conversaciones de Martín donde mencionaba sentirse observado, y algunos notaban que ciertos vecinos habían mostrado curiosidad excesiva por sus paseos y hábitos. La paranoia comenzó a mezclarse con la realidad, y la comunidad entera empezó a mirar con recelo a figuras antes consideradas inofensivas. La tensión era palpable, y cada rostro desconocido en la bruma se convertía en una potencial amenaza. Durante una revisión de registros de la librería donde trabajaba Martín, se descubrió que el joven había anotado ciertos nombres en su libreta, personas que lo habían inquietado de manera inesperada. Entre ellos, había alguien que coincidía con las descripciones dadas por los testigos, un hombre de mediana edad, con apariencia común, pero cuya mirada había sido percibida como penetrante y amenazante. Esta coincidencia reforzó la idea de que Martín había percibido la presencia del futuro perpetrador antes de desaparecer. Mientras la investigación continuaba, se supo que un vehículo similar al descrito por los testigos había sido visto en varias ocasiones cerca de la plaza central y los senderos del río. Cada aparición coincidía con momentos en que Martín había sido visto, reforzando la hipótesis de que alguien lo seguía cuidadosamente. La ciudad comenzó a murmurar sobre quién podría ser, y las especulaciones crecían, alimentadas por la tensión que impregnaba cada rincón de Córdoba. Nadie se sentía seguro, y la bruma parecía cubrir no solo la ciudad, sino también la verdad oculta tras la desaparición. Doña Clara, agotada pero incansable, comenzó a investigar por su cuenta, revisando viejas amistades y conocidos de Martín. Poco a poco, comenzó a identificar patrones, ciertas personas que mostraban interés inusual en los movimientos de su hijo, comportamientos extraños y evasivas al ser preguntados. Cada detalle la acercaba a la convicción de que el responsable no era un desconocido, sino alguien que se movía entre ellos con apariencia normal, camuflado por la rutina y la familiaridad. La certeza de que la respuesta estaba más cerca de lo que todos pensaban comenzó a crecer. Finalmente, un testigo inesperado apareció, un joven que aseguraba haber visto a Martín entrar en un taller abandonado cerca del río, acompañado por un hombre que coincidía con todas las descripciones dadas por vecinos y policías. La tensión alcanzó su punto máximo. La ciudad comprendió que la desaparición no era un accidente, que alguien había planeado y ejecutado cada movimiento con precisión. El vilano empezaba a revelarse, aunque todavía permanecía escondido entre la bruma, observando cómo la verdad comenzaba a acercarse a la luz. Con la información del testigo,
La policía comenzó a inspeccionar el taller abandonado cerca del río Suquía. Las puertas chirriaban al abrirse, y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas, con herramientas oxidadas esparcidas por el suelo. Cada rincón parecía guardar secretos de años, pero la presencia reciente de alguien había dejado huellas visibles, marcas de botas en la tierra húmeda y objetos ligeramente desplazados. Todo indicaba que el lugar había sido usado, pero la ausencia de Martín generaba más preguntas que respuestas. Doña Clara, decidida a no quedarse de brazos cruzados, acompañó a los investigadores. Cada paso dentro del taller aumentaba su angustia, y el olor a aceite y madera vieja se mezclaba con un recuerdo constante de su hijo. Su mirada recorría cada sombra, buscando a Martín en vano. La sensación de que alguien había manipulado la escena para confundirlos era inevitable. Cada objeto parecía colocado estratégicamente, como si el culpable jugara con ellos, observando desde algún lugar oculto. Un investigador notó un patrón en los objetos, una libreta similar a la que Martín llevaba, ahora abierta sobre un banco, con notas que parecían burlarse de quienes buscaban respuestas. Los dibujos y anotaciones indicaban que alguien había estado siguiendo a Martín durante días, anticipando sus movimientos. Era como si el perpetrador quisiera dejar un mensaje sin ser descubierto, un juego macabro entre la víctima y quien la acechaba. Los vecinos comenzaron a dar información adicional. Luces que se encendían y apagaban en casas deshabitadas, ruidos extraños durante la noche, y la aparición de un hombre que coincidía con las descripciones anteriores. Cada detalle reforzaba la sensación de que el culpable no era un extraño, sino alguien que conocía la ciudad y podía moverse sin levantar sospechas. Córdoba se sumía en un clima de tensión y paranoia, y cada ciudadano comenzaba a preguntarse quién podía ser. Entre los amigos de Martín, surgieron recuerdos de encuentros sospechosos. Algunos mencionaban un hombre que había mostrado interés inusual por las rutas que Martín frecuentaba, incluso preguntando sobre sus hábitos y horarios. Las coincidencias eran inquietantes, y la policía comenzó a concentrarse en un perfil específico, un hombre con conocimiento de los movimientos de Martín y con la habilidad de permanecer invisible ante los demás. Cada relato acercaba a los investigadores al núcleo del misterio. Doña Clara comenzó a recibir más llamadas anónimas, esta vez con indicios más concretos, nombres, lugares y horarios. Aunque no todos los datos eran fiables, permitían acotar las sospechas. La madre de Martín, impulsada por la desesperación y la intuición, insistió en que estos mensajes tenían relación con alguien cercano a su hijo, alguien que había logrado manipular su entorno sin ser descubierto. La certeza de que la respuesta estaba más cerca crecía con cada día que pasaba. Durante la noche, un vigilante que patrullaba los alrededores del río afirmó haber visto a un hombre salir apresuradamente de un taller abandonado, llevando un objeto envuelto. La descripción coincidía con la del testigo anterior. Alto, de mediana edad, con ropa oscura. Aunque no se pudo confirmar la identidad de la persona, los patrones de comportamiento eran consistentes, y la policía comenzó a organizar un operativo de vigilancia más cercano al río y los senderos adyacentes. Se revisaron registros antiguos de los habitantes de la zona, buscando antecedentes que pudieran relacionar a alguien con secuestros o desapariciones. Fue entonces cuando surgió un hombre que trabajaba en la ciudad como mecánico y que tenía fama de ser reservado y poco sociable. Su comportamiento encajaba con las descripciones de los testigos y con las observaciones de quienes habían visto a Martín días antes. La policía comenzó a considerarlo un sospechoso principal. La ciudad estaba al tanto de los avances. Córdoba vivía días de tensión, con rumores sobre la identidad del posible culpable y especulaciones sobre la suerte de Martín. Los vecinos empezaban a evitar las calles solitarias y los senderos del río, y la bruma parecía más opresiva, como si la ciudad misma intentara proteger los secretos que estaban a punto de salir a la luz. Cada sombra, cada crujido, se percibía como una advertencia, aumentando el temor colectivo. Finalmente, con la acumulación de testimonios, objetos y coincidencias, la policía decidió organizar una vigilancia discreta frente al taller abandonado, esperando que la presencia del sospechoso los llevara al desenlace. Nadie sabía con certeza qué ocurriría esa noche, pero la sensación era que la verdad estaba al alcance, y que Córdoba estaba a punto de conocer la identidad de quien había desaparecido Martín Duarte y sumido a la ciudad en un misterio que parecía no tener fin. La vigilancia frente al taller abandonado comenzó al caer la noche. Los investigadores, ocultos entre sombras y arbustos, observaron con cautela cada movimiento en la zona. La bruma cubría el lugar como un manto, limitando la visibilidad y amplificando los sonidos del río y de la ciudad cercana. Cada crujido, cada golpe, era examinado con atención. La tensión era palpable, y la ansiedad por descubrir la verdad mantenía a todos en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo del agua. Aproximadamente a las 10 de la noche,
Una figura emergió de la niebla. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura, moviéndose con paso decidido hacia el taller. Los agentes contuvieron la respiración. El perfil coincidía con todos los relatos y sospechas anteriores. Era el momento que habían esperado durante semanas, y la certeza de que este era el responsable de la desaparición de Martín llenaba la escena de una mezcla de tensión y determinación. El sospechoso entró en el taller, y los policías decidieron actuar. Avanzaron con cuidado, manteniendo la distancia para no alertarlo. Cada puerta que abrían crujía, y cada sombra parecía cobrar vida. El hombre, al percatarse de la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado por los agentes que lo rodeaban estratégicamente. Su expresión mostraba sorpresa y enojo, pero no pánico. Parecía confiado, como si hubiera anticipado la llegada de la policía, aunque no esperaba ser detenido tan rápidamente. Al registrar el taller, los agentes encontraron varios objetos que confirmaban la culpabilidad del sospechoso. La mochila de Martín, con su libreta y grabadora, y otros indicios que demostraban que había manipulado la escena para confundir a los investigadores. Todo coincidía: las huellas, las notas, los movimientos. El hombre no podía negar su implicación, y los investigadores comenzaron a interrogarlo en el lugar, mientras la bruma seguía envolviendo el río, como testigo silencioso de la captura. Doña Clara fue llamada al taller y, al llegar, reconoció inmediatamente al hombre. Su corazón se detuvo por un instante. La persona que había estado siguiendo a su hijo, acechándolo y manipulando sus pasos, era alguien conocido en la ciudad, alguien que había pasado desapercibido entre la rutina diaria de Córdoba. La rabia, la angustia y el alivio se mezclaban en su interior. Finalmente sabía quién había desaparecido a Martín, pero el dolor seguía siendo profundo. El hombre fue trasladado a la comisaría, donde continuaron los interrogatorios. Pronto, la policía descubrió que el culpable había planeado la desaparición de Martín meticulosamente. Había seguido al joven durante días, estudiando sus rutinas, y había escogido la tarde del 15 de julio de 1977 para actuar. Su conocimiento de la ciudad y su habilidad para moverse sin ser notado explicaban cómo había logrado desaparecer a Martín y manipular los indicios para sembrar confusión. Los investigadores también descubrieron el motivo: celos y resentimientos hacia Martín por su juventud, carisma y popularidad en la ciudad. El sospechoso, que se sentía marginado y frustrado, había desarrollado una obsesión peligrosa, convirtiendo sus sentimientos en un plan macabro que culminó en la desaparición del joven. La explicación, aunque lógica desde su perspectiva torcida, no aliviaba el dolor de la familia ni la tensión que la ciudad había sufrido durante semanas. Tras la confesión, la policía pudo ubicar con precisión el lugar donde Martín había sido retenido temporalmente. Aunque afortunadamente estaba vivo, había sufrido miedo y angustia, pero su recuperación fue posible gracias a la pronta acción de las autoridades y la perseverancia de su madre y la comunidad. La ciudad entera respiró aliviada al saber que el joven estaba a salvo, aunque el trauma de la experiencia marcó para siempre a quienes estuvieron involucrados. Córdoba, después de semanas de tensión, volvió lentamente a la normalidad, aunque la bruma sobre el río seguía evocando recuerdos de aquel misterio. La captura del culpable cerró el ciclo de incertidumbre, pero dejó cicatrices visibles en la ciudad y en la familia Duarte. Las calles, los senderos y los rincones donde Martín desapareció fueron recordatorios silenciosos de la vulnerabilidad de la vida y de cómo incluso los lugares más tranquilos pueden esconder secretos oscuros. Doña Clara abrazó a Martín en medio de lágrimas y alivio, agradecida por la valentía de quienes nunca dejaron de buscarlo. La historia del joven se convirtió en un relato conocido en Córdoba, un ejemplo de perseverancia, misterio y justicia alcanzada. Y así, el caso de Martín Duarte pasó a ser una de las historias más recordadas de la ciudad, un verdadero ejemplo de cómo la combinación de valentía, investigación y solidaridad puede desentrañar incluso los misterios más inquietantes. Después de la captura del culpable y el regreso de Martín, Córdoba respiró un aire de alivio mezclado con una sensación de vulnerabilidad. La ciudad, que había vivido semanas de incertidumbre, comenzó a hablar del caso en voz baja, compartiendo historias y detalles sobre la desaparición. Las calles que antes eran familiares y seguras ahora parecían cargar con una memoria silenciosa, recordando que incluso los lugares más tranquilos podían esconder secretos oscuros. Martín pasó varios días recuperándose en casa. Su madre, Doña Clara, no se separaba de él ni un instante, asegurándose de que estuviera bien física y emocionalmente. La experiencia había dejado cicatrices invisibles, pesadillas, miedo a la soledad y una sensación de desconfianza hacia lo que antes era cotidiano. Sin embargo, también había fortalecido la relación entre madre e hijo, creando un vínculo más profundo, basado en la supervivencia y la esperanza compartida.
La policía continuó con las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso. Revisaron cada acción del culpable, sus movimientos y contactos, documentando minuciosamente cómo logró llevar a cabo el plan. Esto permitió que futuras desapariciones pudieran prevenirse, estableciendo protocolos más estrictos para zonas peligrosas o poco frecuentadas. Córdoba, aunque marcada por la experiencia, se volvió más vigilante y consciente de los riesgos que la rodeaban. En la comunidad, surgieron iniciativas para proteger a los jóvenes y vecinos. Los grupos de vigilancia vecinal se reorganizaron, y la ciudad comenzó a iluminar mejor las calles y senderos alrededor del río. Las experiencias compartidas por los testigos y vecinos crearon una conciencia colectiva. La seguridad de la ciudad dependía de la atención, la solidaridad y la colaboración entre todos. Córdoba aprendió que incluso los lugares más conocidos podían ser escenario de misterios y peligros ocultos. La librería donde trabajaba Martín se convirtió en un lugar simbólico. Amigos y clientes se acercaban para conocer al joven, escuchar su experiencia y compartir palabras de apoyo. La pasión de Martín por la lectura y la escritura se volvió un instrumento de resiliencia. Sus relatos comenzaron a reflejar lo vivido, combinando la memoria de lo acontecido con la capacidad de transformar el miedo en aprendizaje y advertencia para otros. La comunidad encontraba en sus palabras un recordatorio de valentía y prudencia. El culpable fue llevado a juicio, donde se presentaron pruebas contundentes, objetos recuperados en el taller, testimonios de testigos, notas y la confesión propia. Durante el proceso, la ciudad se mantuvo atenta, siguiendo cada detalle, cada argumento presentado. La resolución del caso ofreció un cierre parcial a la historia, mostrando que la justicia podía alcanzarse, aunque el trauma emocional permaneciera presente en todos los involucrados. Córdoba se preparaba para retomar la normalidad, con lecciones aprendidas y cicatrices visibles. Martín, lentamente, comenzó a retomar sus rutinas. Sus paseos por el río ahora eran acompañados o evitaban los lugares más solitarios. La sensación de libertad seguía presente, pero mezclada con la precaución que la experiencia le había impuesto. Sus amigos y vecinos lo apoyaban, creando una red de cuidado y vigilancia mutua. La ciudad, aunque recuperada en apariencia, nunca olvidó las semanas de incertidumbre y miedo que habían transformado su cotidianidad. Doña Clara, por su parte, se convirtió en un símbolo de perseverancia y amor maternal. Su insistencia en buscar a Martín, su intuición y su fuerza frente al dolor demostraron que la determinación podía marcar la diferencia en situaciones límite. La historia de madre e hijo se difundió en Córdoba, inspirando a otras familias a no rendirse ante la incertidumbre y a confiar en su instinto para proteger a quienes aman. La bruma sobre el río, que había sido testigo silencioso de la desaparición, comenzó a ser percibida ahora de manera diferente. Ya no solo evocaba misterio y peligro, sino también la capacidad de enfrentar el miedo y descubrir la verdad. Córdoba aprendió a coexistir con los secretos que cada lugar podía guardar, transformando la experiencia de angustia en una enseñanza para futuras generaciones. Cada sombra y cada crujido en los senderos recordaban que la vigilancia, la intuición y la solidaridad eran esenciales. Finalmente, el caso de Martín Duarte quedó registrado como uno de los más recordados en la historia de Córdoba. La ciudad, aunque marcada por la experiencia, recuperó lentamente su ritmo habitual. Las cicatrices del miedo y la incertidumbre permanecieron, pero también surgió un sentimiento de resiliencia colectiva. La historia del joven, de su desaparición y recuperación, se convirtió en un relato emblemático de misterio, valentía y justicia, recordando a todos que incluso en los lugares más tranquilos, la verdad siempre puede salir a la luz. Con el paso de los meses, Córdoba comenzó a recuperar una rutina más tranquila, aunque el recuerdo de la desaparición de Martín Duarte seguía presente en cada conversación y en cada sendero solitario. La ciudad aprendió que incluso los lugares más familiares podían albergar peligros ocultos, y que la vigilancia y la precaución eran esenciales. Cada vecino recordaba cómo la bruma podía transformar lo cotidiano en un escenario inquietante, un recordatorio silencioso del evento que había marcado la ciudad. Martín retomó poco a poco su vida diaria, aunque con una nueva perspectiva sobre la vulnerabilidad y la importancia de la intuición. Sus paseos por el río ya no eran despreocupados. Ahora observaba cada sombra, cada movimiento extraño, aprendiendo a leer la ciudad con ojos más atentos. La experiencia lo había cambiado, pero también lo había fortalecido, otorgándole un valor añadido, la certeza de que la resiliencia y la vigilancia podían salvar vidas. Doña Clara continuaba siendo un pilar fundamental en la vida de su hijo. Su presencia constante y su capacidad para mantener la calma en medio del miedo demostraron que el amor y la determinación podían superar incluso las situaciones más extremas. La comunidad observaba su ejemplo,
reconociendo que la perseverancia podía ser tan importante como la acción policial para enfrentar misterios y peligros ocultos en la ciudad. La librería donde trabajaba Martín se convirtió en un punto de encuentro para quienes querían escuchar su historia y aprender de su experiencia. Sus relatos comenzaron a circular no solo entre amigos y vecinos, sino también entre personas que nunca habían estado cerca de él, creando un efecto de enseñanza colectiva. La vigilancia, la intuición y la solidaridad eran fundamentales para proteger a los jóvenes y mantener la seguridad en la ciudad. En la escuela y en los grupos juveniles, la historia de Martín comenzó a ser contada como un ejemplo de cautela y atención. Los jóvenes aprendieron a no ignorar sensaciones de peligro, a reconocer patrones sospechosos y a confiar en sus instintos. Córdoba, aunque golpeada por la experiencia, transformó el miedo en un aprendizaje colectivo, fortaleciendo la vigilancia vecinal y la conciencia comunitaria. A medida que los años pasaban, el caso de Martín Duarte se convirtió en leyenda local. Los habitantes de Córdoba recordaban cada detalle: la bicicleta torcida, la bruma densa, el taller abandonado y la captura del culpable. Cada elemento se integró a la memoria colectiva, formando un relato que se transmitía de generación en generación, manteniendo viva la enseñanza de la prudencia y la resiliencia. Los medios de comunicación provinciales y nacionales comenzaron a referirse al caso como un ejemplo de investigación efectiva y de perseverancia familiar. La combinación de esfuerzo policial, colaboración de la comunidad y determinación de la madre permitió que un misterio que parecía insoluble llegara a su resolución. Córdoba se convirtió en un referente de cómo actuar ante desapariciones misteriosas, transformando la tragedia en un aprendizaje útil para otros lugares. Martín, aunque recuperado físicamente, mantenía una sensibilidad especial hacia los peligros ocultos. Cada sonido extraño o sombra difusa le recordaba los días de incertidumbre y miedo. Sin embargo, también sentía orgullo por haber superado la experiencia y por la solidaridad que había demostrado la ciudad. Su historia se convirtió en una mezcla de advertencia y ejemplo de valentía, enseñando que la atención y la intuición podían ser tan poderosas como la acción directa. Doña Clara y Martín participaron en charlas y encuentros con jóvenes y vecinos, compartiendo su experiencia y brindando consejos sobre cómo reconocer señales de peligro y actuar con prudencia. La ciudad respondió con interés, y la comunidad se fortaleció al aprender a identificar comportamientos sospechosos y a cuidar a los más vulnerables. La experiencia dolorosa se transformó en un legado educativo y preventivo, dejando una enseñanza duradera. Finalmente, la bruma de Córdoba, que había acompañado el misterio desde el primer día, comenzó a ser vista con nuevos ojos. Ya no solo simbolizaba miedo y desconocido, sino también la capacidad de enfrentar lo inesperado con valor y prudencia. La ciudad había aprendido que incluso en los momentos más oscuros, la verdad podía emerger y que la solidaridad y la vigilancia eran esenciales para proteger la vida y la tranquilidad de todos sus habitantes. A medida que pasaban los meses, la vida en Córdoba comenzó a recuperar su pulso habitual, aunque la memoria del caso de Martín Duarte permanecía fresca en la mente de todos. Cada vecino recordaba la tensión que había atravesado la ciudad, la bruma sobre el río y la incertidumbre que llenaba cada calle y sendero. Aunque la rutina retornaba, un sentimiento de respeto y cautela se mantenía, como si la ciudad hubiera aprendido a no dar nada por garantizado. Martín retomó sus actividades en la librería, pero con una nueva perspectiva de la vida y de los riesgos que podían acechar incluso en los lugares más conocidos. Cada cliente, cada amigo que entraba al local, lo recordaba con una mezcla de admiración y preocupación. Su experiencia había convertido su rutina cotidiana en una lección viviente sobre la importancia de la atención, la intuición y la prudencia en la vida diaria. Doña Clara siguió siendo su apoyo constante. La experiencia de semanas de angustia había transformado su relación con Martín en algo más profundo y fuerte. Cada abrazo, cada conversación, reforzaba la conexión entre madre e hijo y recordaba a la comunidad que el amor y la determinación podían ser poderosos aliados frente a la adversidad. La ciudad reconocía que la valentía de una madre había sido fundamental para el desenlace positivo del caso. El culpable, arrestado y juzgado, recibió la condena correspondiente. La justicia de Córdoba había actuado, y la resolución del caso envió un mensaje claro a la comunidad. Incluso los misterios más complejos y los actos más deliberados pueden ser descubiertos cuando la investigación y la colaboración trabajan de manera conjunta. La ciudad recuperó lentamente la sensación de seguridad, aunque con una vigilancia renovada sobre sus calles y senderos. Martín comenzó a compartir su experiencia públicamente, en charlas y encuentros con jóvenes y vecinos. Su historia no solo narraba la desaparición y la captura del culpable, sino también las lecciones aprendidas, la importancia de la intuición, la observación de detalles y la confianza en quienes te rodean. La comunidad escuchaba atenta,
reconociendo que la experiencia del joven podía servir como guía para enfrentar situaciones de riesgo en el futuro. La bruma sobre el río Suquía, que había acompañado el misterio desde el inicio, ahora parecía más simbólica que amenazante. Representaba la frontera entre lo desconocido y la verdad, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la resolución es posible con paciencia, colaboración y coraje. Los senderos y las calles que habían sido testigos del misterio se convirtieron en símbolos de aprendizaje y resiliencia. Vecinos y amigos de Martín comenzaron a organizar actividades preventivas, patrullas nocturnas, grupos de vigilancia y reuniones para compartir experiencias y advertencias. La ciudad transformó la experiencia traumática en un aprendizaje colectivo, asegurando que nadie olvidara las señales y precauciones necesarias para proteger a sus habitantes. Córdoba, marcada por el miedo y el misterio, emergió más consciente y cohesionada. El impacto emocional sobre Martín fue profundo. A pesar de su recuperación física, las sombras de la experiencia permanecían, recuerdos de la bruma, de los pasos en el muelle y del momento en que desapareció. Sin embargo, su resiliencia y apoyo familiar le permitieron transformar esos recuerdos en fuerza y aprendizaje. Cada paso que daba por la ciudad era ahora consciente, lleno de gratitud por la vida y por quienes lo ayudaron a regresar. Doña Clara, orgullosa de su hijo, continuó participando en la concientización de la comunidad, recordando a todos que la vigilancia y la intuición eran herramientas poderosas para enfrentar misterios y peligros. Su historia se convirtió en un ejemplo de coraje y perseverancia que trascendió generaciones, enseñando que el amor y la acción decidida pueden cambiar el destino incluso frente a situaciones extremas. Finalmente, el caso de Martín Duarte quedó registrado en la memoria de Córdoba como un relato emblemático de misterio, valentía y justicia. La desaparición, la búsqueda y la captura del culpable dejaron lecciones imborrables. La importancia de la solidaridad, la vigilancia y la determinación. La ciudad aprendió que incluso los misterios más oscuros pueden resolverse, y que la verdad, aunque envuelta en sombras, siempre puede emerger si se busca con coraje y atención. La ciudad de Córdoba, tras la resolución del caso, comenzó a recordar la historia de Martín Duarte como una advertencia y un ejemplo de resiliencia. Cada vecino compartía su experiencia, desde las noches de bruma hasta los pasos apresurados de Martín en los senderos del río. La comunidad aprendió que incluso los lugares más familiares podían albergar secretos peligrosos y que la vigilancia, la atención y la solidaridad eran esenciales para protegerse. Martín retomó sus paseos, pero con una mirada diferente. Observaba cada sombra, cada sonido, aprendiendo a leer la ciudad de manera más consciente. Sus notas y relatos comenzaron a reflejar no solo la experiencia vivida, sino también los aprendizajes que podía compartir con otros. La escritura se convirtió en un refugio y en un medio para advertir a quienes pudieran encontrarse en situaciones similares. Doña Clara se convirtió en un símbolo de fortaleza y perseverancia. Su determinación durante las semanas de incertidumbre inspiró a vecinos y conocidos a nunca subestimar la intuición y el instinto materno. La historia de madre e hijo se transformó en un referente emocional, mostrando cómo el amor y la vigilancia podían marcar la diferencia en situaciones límite. El culpable, ya condenado, permaneció como un recordatorio de que la malicia puede esconderse detrás de la rutina diaria. Su arresto y juicio sirvieron como advertencia para la ciudad y para futuros casos. La planificación meticulosa de un crimen puede ser enfrentada con colaboración, paciencia y diligencia. Córdoba entendió que la justicia, aunque tardía, puede alcanzarse cuando se actúa con determinación. Los amigos de Martín, quienes habían sido testigos del misterio o la desaparición, se sintieron aliviados pero también con un nuevo sentido de responsabilidad. La experiencia les enseñó a prestar atención a los detalles, a confiar en sus instintos y a proteger a quienes más querían. La ciudad entera adoptó una conciencia más aguda sobre la seguridad y la importancia de la vigilancia comunitaria. La bruma sobre el río Suquía, que antes simbolizaba miedo e incertidumbre, ahora representaba la transformación de la experiencia en aprendizaje. Cada paseo por los senderos recordaba no solo el misterio, sino también la valentía y la colaboración que habían permitido resolverlo. Córdoba comprendió que el entorno puede cambiar de significado según cómo se enfrente, y que la verdad siempre encuentra la manera de emerger. Martín decidió comenzar un proyecto de escritura en la comunidad, compartiendo su experiencia con jóvenes y vecinos. Su objetivo era enseñar a reconocer señales de peligro y a confiar en la intuición, transformando un suceso traumático en una herramienta educativa. La ciudad respondió con interés y apoyo, reforzando la idea de que el conocimiento y la prevención podían salvar vidas. Doña Clara y Martín organizaron reuniones periódicas con vecinos para hablar sobre seguridad y experiencias pasadas. Estas actividades crearon un sentimiento de comunidad más fuerte y solidario,
mostrando que la colaboración podía ser un recurso vital frente a lo desconocido. Córdoba, marcada por la historia, se unió en torno a la protección y la enseñanza, convirtiendo la tragedia en aprendizaje colectivo. El caso de Martín Duarte se consolidó como un relato emblemático de misterio y resolución en Córdoba. Su desaparición y recuperación, junto con la captura del culpable, mostraron cómo la valentía, la colaboración y la atención podían enfrentar incluso los crímenes más planeados. La ciudad, aunque marcada, emergió más fuerte y consciente, recordando que la vigilancia y la solidaridad son esenciales en la vida diaria. Finalmente, la historia de Martín quedó grabada en la memoria de Córdoba como un símbolo de resiliencia y justicia. La bruma, los senderos, el río y cada calle recorrida por el joven se convirtieron en símbolos de aprendizaje y vigilancia. La ciudad aprendió que incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede salir a la luz si se busca con coraje, paciencia y determinación, dejando un legado que perduraría por generaciones. A medida que la ciudad de Córdoba retomaba su rutina habitual, los vecinos continuaban recordando los días de incertidumbre que habían marcado la desaparición de Martín Duarte. La historia circulaba en cada conversación, en las plazas, en los cafés y en los caminos del río, recordando a todos que la atención y la vigilancia son fundamentales para la seguridad de la comunidad. Cada relato era un recordatorio silencioso de que incluso lo cotidiano puede esconder secretos peligrosos. Martín, más maduro y consciente de los riesgos de la vida, dedicaba tiempo a escribir sobre su experiencia. Sus textos no solo narraban la desaparición y recuperación, sino también las lecciones aprendidas sobre intuición, observación y colaboración comunitaria. Sus escritos empezaron a ser leídos por jóvenes y vecinos, convirtiéndose en una herramienta educativa que ayudaba a prevenir futuros incidentes. Doña Clara se convirtió en un referente de coraje y perseverancia. Su historia inspiraba a otros a no rendirse ante la incertidumbre. La madre de Martín recordaba constantemente a quienes le escuchaban que la intuición, el amor y la acción decidida pueden marcar la diferencia en la resolución de un misterio. Su experiencia sirvió para enseñar que la resiliencia emocional es tan importante como la acción policial. La ciudad de Córdoba también experimentó un cambio en su conciencia colectiva. La vigilancia vecinal se intensificó, y las calles y senderos del río Suquía comenzaron a ser recorridos con atención y cuidado. Las experiencias compartidas por los testigos y vecinos ayudaron a fortalecer los lazos comunitarios y a crear un entorno más seguro para los jóvenes y adultos de la ciudad. Martín comenzó a participar en charlas comunitarias, compartiendo su experiencia y enseñando cómo identificar señales de peligro y actuar con prudencia. Cada encuentro era una oportunidad de educar y prevenir, transformando un hecho traumático en una herramienta de aprendizaje colectivo. Y si te gusta conocer historias como esta, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo misterios y relatos verídicos de casos impactantes. El culpable, ya condenado, permaneció como un recordatorio de que la malicia puede ocultarse detrás de la rutina diaria. La justicia había actuado, demostrando que incluso los crímenes meticulosamente planeados pueden resolverse mediante investigación, colaboración y perseverancia. Córdoba aprendió que la verdad siempre puede emerger, y que la seguridad depende de la atención constante y la solidaridad. Años después, la historia de Martín Duarte se convirtió en un relato emblemático de misterio, valentía y justicia. La comunidad recordaba cada detalle: la bicicleta torcida, la bruma sobre el río, el taller abandonado y la captura del culpable. Cada elemento permanecía en la memoria colectiva como advertencia y enseñanza, transformando el miedo inicial en conocimiento y precaución. La bruma del río Suquía, que había acompañado los días más oscuros del caso, pasó a simbolizar la vigilancia y la intuición. Cada sombra observada por Martín y su madre era ahora un recordatorio de cómo enfrentar el miedo con determinación. Córdoba aprendió que incluso en los lugares más familiares, la prudencia puede salvar vidas y la atención a los detalles puede revelar la verdad oculta. Martín continuó escribiendo y compartiendo sus experiencias, dejando un legado de aprendizaje y prevención. Cada historia publicada y cada charla realizada reforzaba la importancia de la solidaridad, la intuición y la colaboración. Y si quieres seguir escuchando casos intrigantes y misteriosos como este, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún relato. Finalmente, la historia de Martín Duarte se cerró con justicia y aprendizaje. La ciudad de Córdoba, aunque marcada por el miedo y la incertidumbre, emergió más fuerte, consciente y unida. La desaparición, la recuperación y la captura del culpable dejaron lecciones imborrables. La importancia de la vigilancia, la intuición y la colaboración, recordando que incluso en la oscuridad más densa, la verdad siempre puede encontrar su camino hacia la luz. Con el tiempo, la ciudad de Córdoba comenzó a recordar la historia de Martín Duarte con un sentimiento mixto,
temor por lo que ocurrió y admiración por la valentía de quienes actuaron. Cada rincón del río, cada calle y cada sendero llevaba consigo el recuerdo de los días de incertidumbre y del poder de la intuición y la vigilancia. La memoria del suceso se convirtió en parte de la identidad de la ciudad, enseñando a nuevas generaciones a respetar la prudencia y la atención. Martín, convertido en un joven más consciente y fuerte, compartía su experiencia con quienes quisieran escucharla. Sus relatos enfatizaban la importancia de reconocer señales de peligro, confiar en la intuición y no subestimar los detalles aparentemente insignificantes. La historia de su desaparición y recuperación se transformó en un testimonio de resiliencia y aprendizaje que inspiraba a vecinos y jóvenes de toda Córdoba. Doña Clara, con la fuerza que la caracterizó durante la desaparición de su hijo, continuó siendo un ejemplo de determinación. Su capacidad de actuar con amor y perseverancia frente a la adversidad mostró que la intuición y la vigilancia son armas poderosas frente a lo inesperado. La madre y el hijo se convirtieron en símbolos de coraje, recordando a todos que la familia y la comunidad son aliados esenciales en tiempos de crisis. El culpable, cuya identidad había sido finalmente revelada, quedó como un recordatorio de que la malicia puede esconderse detrás de lo cotidiano. Su arresto y condena demostraron que la justicia puede alcanzar incluso a quienes planean sus actos con frialdad. Córdoba aprendió que la verdad siempre puede salir a la luz si se busca con paciencia, colaboración y valentía. La ciudad adoptó nuevas medidas de prevención y vigilancia. Grupos vecinales, patrullas y reuniones comunitarias se convirtieron en prácticas comunes. Los habitantes de Córdoba comprendieron que la seguridad depende tanto de la acción colectiva como de la atención individual, transformando la tragedia en aprendizaje y fortalecimiento de la comunidad. Martín comenzó a escribir un libro relatando su experiencia, buscando transmitir las lecciones aprendidas a un público más amplio. Su historia no solo narraba el misterio de su desaparición, sino también la importancia de la vigilancia, la intuición y la solidaridad. Cada palabra escrita servía como advertencia y guía para quienes podrían enfrentarse a situaciones similares. Y si quieres descubrir más historias misteriosas e impactantes como esta, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. La bruma sobre el río Suquía, que alguna vez fue símbolo de misterio y miedo, ahora representaba aprendizaje y precaución. Cada sombra, cada crujido y cada movimiento en la niebla recordaban que incluso lo familiar puede ocultar secretos, pero también que la vigilancia, la intuición y la colaboración pueden revelar la verdad y proteger a quienes más lo necesitan. Los vecinos, ahora más atentos, continuaban compartiendo historias y recordando los eventos que rodearon la desaparición de Martín. La memoria colectiva se convirtió en una herramienta de prevención. Los relatos sobre objetos sospechosos, comportamientos extraños y precauciones tomadas se compartían para que nadie olvidara lo ocurrido. Córdoba aprendió que la comunidad unida es capaz de enfrentar incluso los misterios más inquietantes. Finalmente, la historia de Martín Duarte se consolidó como un relato emblemático de misterio, valentía y justicia en Córdoba. La desaparición, la investigación, la recuperación y la captura del culpable dejaron lecciones imborrables sobre la importancia de la intuición, la atención y la solidaridad. La ciudad emergió más fuerte, consciente y unida, con la certeza de que la verdad siempre puede emerger si se busca con coraje y perseverancia. Y así, la ciudad de Córdoba nunca olvidó la historia de aquel joven de 22 años que desapareció entre la bruma de un río en 1977, enfrentó el miedo y regresó con vida, dejando un legado de valentía y aprendizaje. La memoria de Martín Duarte sigue viva, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la verdad puede brillar y la justicia puede prevalecer.